Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 30. Pero vamos a comenzar leyendo, aunque nuestro pasaje es del 30 al 37, vamos a leer del 25 al 37, porque si no entendemos lo que vimos la semana pasada y el pasaje anterior, no podemos en ninguna manera entender lo que vamos a ver en esta mañana. Dice así, Lucas capítulo 10, versículo 25, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídelo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Acá en esta mañana ante nosotros tenemos la parábola del buen samaritano. Quizás es la parábola más conocida de toda la Biblia, tanto de creyentes como de incrédulos. Todos saben lo que significa ser un buen samaritano. Ser un buen samaritano es, si le fuera a preguntar o si le preguntas a alguien, a cualquier persona, es mostrar compasión, es mostrar bondad, es mostrar amor sacrificial y ayudar a otro en necesidad, cuidarlo en su necesidad. Ayudar al que tiene menos que vos, ayudar al que se le pinchó la rueda al costado de la calle y parás y lo ayudás. Darle dinero, comida a aquel que es pobre y no tiene y vos tenés más que él. O en el colectivo, cederle tu lugar a esa mujer embarazada que sube, o a ese anciano que sube y darle tu lugar. Es ver la necesidad del otro y tomar acción por él, por ella y ayudarlo. Y esto es bueno. Y Dios nos manda a hacer esto. Y es virtuoso y Dios quiere que mostremos bondad a otros y a todas las personas. Por ejemplo, Gálatas 6:10, Pablo escribiendo a los hermanos en Cristo, dice, así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Ahí lo dice, sean buenos con todos, sean misericordiosos con todos, especialmente a los creyentes, pero incluye a todos. Y todos conocemos bien esta historia, quizás mejor que cualquier otra.
Pero la pregunta que quiero presentar en esta mañana ¿es este el punto de la parábola del buen samaritano? ¿Es este el punto de la parábola? ¿De lo que vemos aquí? ¿Que el mundo intente ser mejor moralmente? Porque lo que describí recién fue eso. ¿Que el mundo intente ser mejor moralmente? ¿Que el mundo cada uno diga debo ser un buen samaritano y ayudar a los demás? ¿Eso es lo que Cristo estaba haciendo? ¿O es el punto que el creyente ame a su prójimo como a sí mismo? Y en primera instancia parece que sí. Y ciertamente hay implicaciones para el creyente de amar a su prójimo. Y la Biblia enseña que como hijos de Dios debemos amar a nuestro prójimo y amar a nuestros enemigos y amar a aquel que nos aborrece. ¿Recuerdan cuando Jesús predicó en Lucas 6:27? Dice, pero a ustedes los que oyen, y cuando vemos el contexto vemos a ustedes los que creen, a ustedes los que ponen en práctica, a ustedes los que son mis discípulos verdaderos. Les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. El Hijo de Dios es llamado a amar al prójimo, al otro, al que lo aborrece. Pero hermanos, no en este texto. No en este texto. No en esta parábola. No en este ejemplo del buen samaritano. Y quizás tu cerebro está explotado ahora porque siempre pensaste que era así. No es así acá. Este no es el punto de este texto. Y quizás decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedes llegar a tal conclusión? Acá dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No está hablando de eso? Bueno, vamos a mirar el contexto, porque si no entiendo el contexto no puedo entender lo que Jesús está enseñando acá. Entonces, ¿cuál es el punto del texto? ¿Cuál es el punto de esta parábola? Dos cosas quiero presentarles de versículo 25 al 29. Primero, el intérprete de la ley es un incrédulo. El intérprete de la ley es un incrédulo. Es uno que es sabio en su propia opinión. Es uno que es soberbio y uno que no necesita el perdón de Cristo. Uno que se justifica a sí mismo ante Dios e intenta heredar la vida eterna por sus propios logros, por cumplir la ley. Entonces, primero tenemos que entender que la parábola es dirigida a un incrédulo. No es una historia para creyentes. No es una parábola para enseñarme cómo amar, aunque por implicación y aplicación va a ser muy instructivo de cómo debo amar. Pero es una parábola para demostrar el amor perfecto que se requiere para entrar en el reino de Dios. Entonces, primero la parábola es dirigida a un incrédulo y por extensión a todos los incrédulos de todas las edades para que examinen su corazón y encuentren que no pueden cumplir con el estándar perfecto de Dios. Y entonces rueguen por la misericordia del Señor con arrepentimiento y fe para salvación. Entonces entendamos eso, no es dirigido al creyente ni es su propósito cómo debemos amar. Entonces, es para mostrar moralidad, para que todos sepamos cómo vivir el uno con el otro. Bueno, segundo, ¿cuál es la pregunta del hombre? Versículo 25, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta que marca todo el rumbo del pasaje de versículos 25 hasta el versículo 37. Entonces, a la luz de eso, en versículo 29, este hombre dice, ¿quién es mi prójimo? Y quién es mi prójimo es una extensión a la pregunta, ¿cómo heredo la vida eterna? Y para nosotros tenemos un título entre versículos 29 y 30 que no nos favorece para que podamos ver todo junto, pero aún en ese título ven que quién es mi prójimo está con la sección anterior, no está con la sección que sigue. Y muestra que todo esto está junto. La parábola no es una respuesta a cómo vivir mejor moralmente o cómo ser un mejor ciudadano o cómo ayudar al que está en necesidad. No tiene nada que ver con eso. Aquí hay un hombre en versículo 25 que viene para poner a prueba a Jesús. Quiere atrapar a Jesús, quiere engancharlo en algún error para entonces condenarlo y como blasfemo y así poder llevarlo a la muerte. Entonces hace esta pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y en verdad, quizás sin darse cuenta o quizás sabiendo, esta es la pregunta más importante que el hombre puede hacerse. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y es el punto del texto y el punto de la parábola. ¿Qué haré para heredar la vida eterna?
Entonces Jesús le dice en versículo 26, bueno, ¿qué está escrito en tu ley? ¿Qué es lo que vos recitás cada día? ¿Cómo lees esto y cómo lo pones en práctica? Y el hombre entonces cita Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18 que vimos la semana pasada. Y así dice, amarás a Dios con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en verdad responde muy bien porque amar a Dios cumple con la primera mitad de los 10 mandamientos y amar a tu prójimo con la segunda mitad de los 10 mandamientos. Y Jesús mismo dice que son los 2 grandes mandamientos. Entonces Jesús le dice en versículo 28, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Hace estas 2 cosas y tendrás la vida eterna. Exactamente lo que quieres heredar. Al vivir con amor perfecto por Dios y amor perfecto por los demás, siempre tenés la vida eterna. ¿Y el problema cuál es? Que vimos la semana pasada. Nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Nadie puede tener amor perfecto. Y vimos la semana pasada que el amor a Dios o hacia Dios viene del amor de Dios en la salvación. Entonces yo no puedo amar a Dios sin ser salvo. Y el amor por el prójimo es un resultado de haber sido salvado por el amor de Dios. Entonces la vida eterna precede y produce en la persona amor por Dios y amor por el prójimo. Ese es el punto de Jesús. Entonces la vida eterna, por cumplir la ley, por llegar al cielo, por hacer buenas obras, es imposible. No se puede. Nadie puede amar a Dios ni amar a su prójimo como a sí mismo. Nadie. Entonces en versículo 29, este hombre dice, queriendo justificarse él mismo o a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Este hombre no es como los demás. Este hombre es sabio de sabios. Este hombre es inteligente de inteligentes. Este no es cualquier intérprete. Su corazón es doblemente orgulloso, extremadamente orgulloso. Y a pesar de las palabras de Jesús, al examinar su propio corazón de lo que Jesús está diciendo, se justifica a sí mismo. Y realmente él cree que ama a Dios de todo corazón y aún cree que ama a su prójimo perfectamente. Ahora recordemos lo que ellos creían acerca de amar al prójimo. Ellos creían que su prójimo era su compatriota judío. Era aquel que era judío, que nació judío, o un gentil que se hizo judío al creer en Dios. A estos debían amar, al resto podían aborrecer. Eso es lo que enseñaban, eso es lo que creían. Y el gentil y samaritano era el resto, ¿sí?, que aborrecían. Es más, esto es lo que enseñaron porque Jesús dice en Mateo 5:43, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Dónde lo escucharon? De todos los maestros de la ley. Y dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Entonces este escriba, bien soberbio, dice, yo amo a Dios perfectamente. Yo amo a Dios perfectamente. Yo estoy bien con Dios. Es más, yo también amo a mi prójimo como a mí mismo. Y se justificó a sí mismo. Pero le dice a Jesús, a menos que vos quieras darle otro significado a mi prójimo, y quieras redefinir mi prójimo, yo lo amo. Pero entonces te pregunto, Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Te animás a responder la pregunta? ¿Quién es mi prójimo? Y la realidad es que Jesús lo pudo haber dejado allí, en ese lugar, muerto en sus pecados. Pero Jesús le da otra oportunidad. Entonces le cuenta esta historia. Porque Él quiere que este hombre que se cree perfecto, que se cree que es sin pecado, que se cree justo ante Dios por las obras que Él hace, Él quiere contarle esta historia para que esta historia llegue hasta lo más profundo de su ser y le revele que es un pecador en necesidad de la misericordia de Dios y Él ruega al Señor y pida perdón y se arrepienta ante el Señor. La historia no enseña cómo vivir siendo creyente, aunque tiene implicaciones y aplicaciones para eso. Es la historia de un incrédulo justo en su propia opinión que no heredará el reino de Dios. A eso va la historia. Y Jesús exhibe el amor perfecto que demanda entrar al cielo, el cual cuando terminamos vamos a ver que nadie puede cumplir. Nadie puede cumplirlo. Pero al llevarlo al final de la historia, lo lleva al final de sí mismo, donde ve que él no tiene justicia en sí mismo, para que él ruegue al Señor por la justicia perfecta de Cristo.
Entonces es una historia que confronta el corazón depravado del incrédulo, del hombre justo en su propia opinión. Entonces, quizá vos estás acá en esta mañana y vos venís a la iglesia, pero vos no sos salvo y vos estás luchando con el Señor. Pero vos sos justo en tu opinión. Vos sos recto ante Dios. Vos no necesitas del Señor, vos no necesitas arrepentirte. Vos vas a llegar a la vida eterna por tus logros. Bueno, mi oración es que este texto te lleve al final de ti mismo. A mirar en tus manos y decir, mis manos están vacías. Y clames al Señor rogando, ten piedad de mí, Dios, que soy pecador. ¿Qué propósito tiene este texto para el creyente? ¿Para el que ya posee la vida eterna? ¿Tiene algún propósito? Sí, es para el incrédulo y se trata del incrédulo, de cómo heredar la vida eterna, pero digo, yo ya tengo la vida eterna, entonces, ¿qué hace esto para mí? Bueno, déjeme darle 4 razones al comenzar este texto. Primero, nos enseña cómo evangelizar a alguien que se cree justo y con el estándar perfecto ante Dios. Entonces viene alguien y dice, yo no me necesito arrepentir, yo hago cosas buenas, yo voy a llegar al cielo. Bueno, déjame que te cuente una historia, ¿sí? Había cierto hombre, y se la vas contando, ¿no? Del buen samaritano. Segundo, debe producir convicción en nuestra propia vida en cuanto a mi orgullo y mi justificación, porque cuando leemos la historia, sin darnos cuenta, empezamos a justificarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque solemos identificarnos ¿con quién? ¿Con quién nos identificamos en la historia? Con el buen samaritano. ¿O no? ¿Sí? ¿Alguna vez te identificaste con el sacerdote? Jamás. Con el buen samaritano. Pero la realidad es que mientras condenamos al sacerdote, condenamos al levita, en verdad solemos imitar más a ellos que al samaritano, aun como creyentes. Entonces nos ayuda a convencernos de nuestra propia autojusticia. Tercero, nos ayuda a nosotros mismos a volver a examinar nuestro corazón y recordar que somos salvos por la gracia de Dios y no por algo bueno que hay en nosotros. Entonces la historia nos lleva de regreso una y otra vez a la gracia de Cristo por mí. Porque yo solo no lo podría lograr y aún siendo salvo no puedo lograr nada solo. Y cuarto, como aplicación y extensión, porque sí lo podemos aplicar así, entendemos que el amor que Dios nos ha mostrado es el amor con el cual debemos amar a Dios y a otros. Pero no es el punto del pasaje, es como aplicación extendida del pasaje y de lo que nos enseña el resto de la Biblia. Entonces la respuesta a quién es mi prójimo en versículo 29 en realidad es una pregunta de qué haré para heredar la vida eterna. Sigue esa pregunta. Entonces lo que vamos a ver esta mañana y como puse título a este mensaje es ¿quién es mi prójimo? Una historia de misericordia ilimitada. ¿Quién es mi prójimo? Una historia de misericordia ilimitada. Vamos a ver 2 puntos. El primero es la parábola sorpresiva. La parábola sorpresiva. Tenemos que entender que todo lo que ocurre en esta parábola, y la hemos leído un montón de veces, pero leámosla como que nunca la leímos, ¿sí? Pero todo lo que ocurre en esta parábola nos sorprende. Nos sorprende. Cada personaje que entra en escena toma una acción sorpresiva, contraria a la que pensaríamos que tomaría. Y la acción del samaritano también es sorpresiva y después toma otra acción y otra acción y otra acción y nos lleva cada vez a dejarnos más y más con la boca abierta de lo que este hombre hace. Lo que Jesús cuenta acá es en verdad una parábola. Una parábola, para que recordemos, es una analogía en la forma de una historia, en el cual Jesús compara el mundo cotidiano, el mundo de todos los días de la gente en el que vivía con una verdad espiritual. Si debemos entender que está haciendo eso. Las parábolas eran para enseñar verdades espirituales y muy profundas, de manera vívida, para que los demás miren y digan, sí, yo puedo entender eso, yo lo puedo entender. Pero debemos entender que es una historia ficticia, porque cuando empezás a leer comentarios empiezan a tratar de saber y el trasfondo de este hombre, el trasfondo del otro hombre, lo que hace este, lo que hace otro, pero esos hombres no hacen nada. El sacerdote, el levita y el samaritano son personas inventadas. Es una historia inventada, una historia para demostrar un punto. Entonces no puedo concluir lo que él hubiera hecho, no hizo, lo que pensó, lo que no pensó. Esta persona no existe, esta persona no tiene vida, esta persona no tiene cerebro, esta persona no piensa. ¿Sí? No estoy siendo malo con la persona, porque no existe. ¿Se entiende? Entonces tengo que leer esto
y sacar lo que Cristo quiere que saquemos. Y lo que Cristo no menciona no existe de la persona, porque es una historia para demostrar un punto espiritual. Entonces vemos que dice cierto hombre. Versículo 30 dice, Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Cierto hombre, un hombre del cual no sabemos nada. Ahora podemos asumir, y creo que con mucha certeza, de que este hombre es un judío. Jesús es un judío, hablando un judío de un hombre dentro de Israel que tiene que ser judío. Entonces este hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. El camino de Jerusalén a Jericó es un camino empinado. Si este camino existe, usa esta ilustración. Es un camino peligroso. Jerusalén, aunque está al sur de Jericó, está mucho más elevado que Jericó. Jerusalén está a 800 metros arriba del nivel del agua y Jericó está a 250 metros bajo el nivel del agua. Y por esto siempre la Biblia dice que todos ascienden a Jerusalén, aunque mayormente están yendo al sur, y descienden de Jerusalén. Y aquí tenemos este camino, un camino desértico, un camino rocoso, lo pueden ver. El camino era empinado y estrecho, con caídas pronunciadas de 10 a 30 metros. Había lugares, como ven ahí, que una caída sería mortal. Era un camino extremadamente peligroso. Era peligroso. Y un camino que, así lo ven, está lleno de cuevas, en el cual puede haber ladrones y allí se escondían y hombres peligrosos. Y no hay para dónde ir en el camino, no te podés ir por otro lado, hay un solo camino. Era un lugar fácil de rodear y de robar, y cualquier viajero que pasaba por allí sabía que era un camino peligroso. Ellos conocían muy bien este camino, era un camino familiar. Cuando él dice que este hombre pasaba por este camino, ellos ya están como, este hombre fue, este hombre muere. Conocían muy bien el camino, era muy familiar, era un camino solitario, propicio a asaltos y peligros. Entonces no había que explicarle eso. Y dice que allí bajaba cierto hombre. Y nos dice el texto que él cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Cae ante ladrones violentos. Y le robaron todo. Y le quitaron todo. Y le sacaron todo hasta que quedó prácticamente desnudo, es lo que el texto nos da a entender. Lo golpearon, lo atacaron, lo azotaron, lo castigaron a golpes, podríamos decir que le dieron una paliza brutal. Lo golpearon salvajemente, al punto que quedó prácticamente muerto. El texto da a entender que se estaba muriendo. Se estaba muriendo. Seguramente inconsciente, necesitando ayuda urgente, al costado del camino, no podía levantarse, no podía ayudarse, seguramente ni sabe lo que está pasando. Es un hombre con necesidad desesperante, uno que necesita mucha ayuda. No es alguien que se subió al colectivo que necesita tu lugar. No es alguien que se le pinchó la rueda al costado del camino. Este hombre está por morir, este hombre se está muriendo. Y quizás por horas o días no pase nadie por ese camino, por lo peligroso que era. Pero en versículo 31, Jesús dice, por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino. Menos mal, ¿no? Dice, por casualidad. O sea, Jesús está diciendo, por suerte, por chance, está bajando. Justo cierto hombre bajaba. Y Jesús lo dice irónicamente, ¿no? Porque él está inventando la historia. Él puede poner así lo que él quiere. Obviamente no fue una casualidad. Pero le da más emoción, justo pasaba un hombre por este camino. Y este hombre es el mejor hombre que querés que pase. Si alguien va a ayudar al necesitado, ¿quién es? Un sacerdote. Menos mal, pasa un sacerdote, un siervo de Dios, un mediador. Esto es lo que hacía en el Antiguo Testamento el sacerdote. Era un mediador entre Dios y los hombres. Un hombre virtuoso, un hombre justo. No podría haber mejor hombre. Qué bueno. Y este conocía bien la ley. Y este conocía lo que dice Levítico 19:34, al extranjero que resida con ustedes le será como uno nació entre ustedes y lo amarás como a ti mismo. Él sabe que debe amar a todos prójimo suyo como a sí mismo. Y este hombre va por este camino. Nos dice el texto, cierto sacerdote bajaba por aquel
camino. Este venía de Jerusalén a Jericó, quizás del templo, es un sacerdote, quizás de venir de adorar al Señor, no sabemos, pero él viene de Jerusalén a Jericó y alguien necesita su ayuda, muchísima ayuda. Y pensamos, hay esperanza, porque viene un sacerdote. Qué bueno, seguro lo va a ayudar, son las mejores noticias. Y dice, cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Viene caminando, lo ve, lo mira, lo observa. Dice, menos mal que está inconsciente porque no sabe que pasé, ¿no? Y se va al otro lado. Ahora, ¿vos ves otro lado? No creo que haya cruzado hacia otro monte, ¿sí? No es como las calles que tenemos nosotros, ¿no? ¿Va? ¿Lo ves? Bueno, me voy a cruzar acá la calle, nunca lo vi. No. Lo que está diciendo es que deliberadamente lo dejó ahí y pasó así. Y miró para otro lado. Y dijo, ¿qué me importa este tipo? Que se arregle, tengo cosas que hacer. Un sacerdote, un hombre de Dios. ¿Cómo puede ser? Es una parábola de amar al prójimo. Este sacerdote ha fallado miserablemente. Él no ama al prójimo. Él no ama a este hombre tirado en el camino. ¿A quién se ama? A sí mismo. A sí mismo. No lo quiere ayudar. Pasa por otro lado y continúa su camino. Y nosotros queremos condenar a este sacerdote. Qué horrible que es este sacerdote. Terrible lo que hizo. ¿Cómo este sacerdote va a hacer esto? Pero seamos lentos en condenar. Seamos lentos en justificarnos a nosotros mismos. Esperemos a traer juicio sobre él. Porque acá van a haber dos extremos, el del sacerdote y el del samaritano. Y vamos a ver que nadie puede cumplir lo que hace el samaritano. Entonces seamos sinceros con el texto y evaluemos y examinemos bien, no sea que nos autojustifiquemos a nosotros mismos en esta parábola, como grandes amadores de Dios. Entonces pasa el sacerdote y segundo dice, del mismo modo también un levita. Del mismo modo, en la misma forma, por el mismo camino. Y pasó donde pasó el sacerdote ya pasó, no hizo nada para ayudarlo, no tuvo amor por su prójimo y ahora viene un levita. Y este llega al mismo punto en el camino. El levita era de la tribu de Leví, él no era un sacerdote, pero él asistía al sacerdote. Y lo digo a modo de chiste, pero parece que este fue el discípulo del sacerdote, ¿no? Ellos asistían en el culto, ellos asistían con la música, ellos conocían bien la ley, no tan bien como el sacerdote, pero bastante bien para saber qué hacer con un tipo tirado en la calle. Hasta un incrédulo sabe qué hacer. Y pensamos, este hombre ciertamente va a ayudar a esta persona en necesidad. Bueno, ciertamente no, pues ya sabemos la historia. Cuando llegó al lugar, lo vio, pasó por el otro lado del camino. Lo vio, pasó por al lado. Quizás por encima. No quería saber nada con este tipo. Puso su vista en otra cosa y lo ignoró. Lo dejó por completo. La parábola de Cristo es muy sorprendente. Tenemos que ponernos en el lugar del intérprete de la ley. ¿Cómo podría ser que un sacerdote viera a este hombre, lo deje, y después viene un levita y ahora él pasa y lo deja? ¿Quién va a ayudar a este hombre? No puede ser. Estos dos hombres dirían que aman a Dios y aman a su prójimo. Y aún el hombre que está escuchando, el intérprete, estaría pensando, yo también amo a mi prójimo y lo hubiera ayudado. Pero sus acciones revelan que solo ama a sí mismo. Estos no tuvieron amor por Dios. Estos no tuvieron amor por otros. Estos hombres no heredan la vida eterna. Si aman a Dios, guardan sus mandamientos. Y guardar el mandamiento es ayudar a esta persona y no lo ayudan. Pero por más sorprendente que eso hubiera sido, lo que Jesús está por decir le volará la cabeza. Porque lo que pensamos que podría venir es que, bueno, pero vino otro judío y lo ayudó. Pero miren lo que dice. Pero cierto samaritano que iba de viaje, cierto samaritano que viajaba por ese camino. El hombre tirado ahí, prácticamente muerto, sin duda, es un judío. Y el mayor enemigo del judío es el samaritano. El samaritano. No pierdas de vista eso en el texto. Por siglos y siglos los samaritanos y los judíos se aborrecían. Esto no es algo en la última década. No, esto es siglos y siglos
y siglos. Los samaritanos eran recuerdan, una raza mezclada entre Israel y Asiria que vino y los conquistó y se unieron y de allí salieron los samaritanos. Entonces los judíos ya no los querían. Entonces Samaria fue y edificó su propio templo y allí ellos adoraban a su manera al Dios que ellos adoraban, pues no era el Dios verdadero. Y los judíos se enojaron y entonces destruyeron su templo y se odiaban el uno al otro. Y su odio fue arraigado por siglos de hostilidad. Cuando miramos en el Nuevo Testamento, vemos en Juan 4:9, dice, los judíos no tenían trato con los samaritanos. En Lucas 9:54, Jacobo y Juan dicen a Jesús, hace que fuego baje del cielo y los elimine y los destruye a todos. Estos son los seguidores de Jesús, que escucharon a tu enemigo. En Juan 8:48 los judíos le contestan a Jesús y le dicen, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tú tienes un demonio? Lo peor que uno podía llamar a otro era un samaritano endemoniado. Era el peor insulto. Y en todo esto vemos que en nuestro contexto más amplio, Jesús acaba de ser rechazado por los samaritanos. Recuerda 9:53, dice, pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Para el judío, el samaritano era lo peor que había, su peor enemigo. Y lo odiaba y haría lo que sea para destruirlo. Era un odio histórico, era un odio por siglos. Y toda la semana pensé en alguien que podría ser así para nosotros y ni siquiera podemos relacionarlo a nada. Argentina no tiene un odio por nadie en esta manera. Es un odio terrible, terrible. Y aquí llega cierto samaritano, enemigo número uno del judío, se aborrecían el uno al otro. Era la oportunidad del samaritano. ¿De qué? No de ayudarlo, sino para terminar con su miseria. Este pobre tipo, lo tiro por la colina, ¿sí? 10, 30 metros, ahí muere pacíficamente, pobre, está sufriendo tanto. Era su momento de matarlo, terminar con él. Nos dice que este samaritano estaba de viaje allí, que iba de viaje. Y nos dice el texto que llegó a donde él estaba. Estaba pasando por el camino, por el mismo camino que ya hemos visto, y ve al necesitado allí en la calle, tal como lo vieron el sacerdote y tal como lo vieron el levita, y hasta aquí el texto siempre es el mismo, el patrón es el mismo. Pasan por el camino y ven a este hombre, los primeros dos pasan de largo, pero este al verlo, ¿qué dice? Tuvo compasión, tuvo compasión. No pasó por otro lado, él tiene compasión. Su corazón se llena de dolor hasta su estómago y sus entrañas. La tristeza abruma todo el ser de esta persona. Y tiene una emoción profunda por él. Y tiene un deseo profundo de ayudar a este hombre. No importa que es judío, no importa que es gentil, no importa que es samaritano. ¿Qué importa quién es? Es una persona con una necesidad gravísima. Y lo va a ayudar. Y este samaritano responde de manera excepcional. Y quiero que entiendan esto, porque la palabra aquí compasión es la palabra splachna. Es una buena forma de recordar que viene de las entrañas, ¿no? Es como que splachna nos da viene bien de adentro eso, ¿no? Decilo después en tu casa, ahora no, decilo delante del espejo, splachna, ¿no? Y ahí te vas a acordar de esa compasión profunda que tiene. Esta palabra en el Nuevo Testamento solo se usa de Dios Padre y de Dios Hijo, de nadie más. Y luego de eso se usa en algunas parábolas de personas ficticias. Nunca se usa de ninguna persona humana, jamás. Es un amor de Dios el Padre que surge hasta y desde las entrañas de uno mismo. Y esta compasión resulta en misericordia infinita, misericordia ilimitada, misericordia que no tiene fin, que no termina. Y es exactamente lo que vamos a ver de este samaritano. Este hombre es lo opuesto del sacerdote y levita. Este hombre tiene amor, este hombre tiene compasión, este hombre ama a su prójimo. ¿Cómo? Como a sí mismo. Entonces vamos a ver lo que él hace, el cuidado del samaritano. Primero dice en versículo 34, acercándose. Y parece una pavada, pero los otros pasaron de largo, ni siquiera se acercaron a mirarlo, no querían saber nada con él. Este hombre se acerca, este hombre no se cruza al otro camino. Él se acerca al necesitado, mira al necesitado que está al punto de la muerte y nos dice el texto, le vendó sus heridas derramando aceite y vino sobre ellas.
Este hombre se acerca al que está, recuerden, prácticamente desnudo. Prácticamente desnudo. Y este hombre necesita que lo tomen y le pongan vendas, seguro que está golpeado, obviamente, que está sangrando, que está muy mal, pero ¿con qué lo va a vendar? El samaritano va a tomar de su propia ropa, de sus propias vendas, de lo suyo, para darle al judío, para vendar al judío, para ayudar al judío, para cuidar al judío. Da de todo lo que le pertenece a él mismo. Bueno, yo lo ayudo, pero no voy a ensuciar mi ropa con sangre, ni loco. Es lo que hace. Y derrama aceite y vino. Al vendar a este herido le da lo que sería en ese tiempo, en el primer siglo, los primeros auxilios. ¿Sí? Le da este aceite que suaviza y ayuda con las lastimaduras, y el vino que era como un antiséptico y desinfectante para ayudar a este hombre. Otra vez, todo de lo que es de él. Le está dando de todo lo que él tiene. Está preocupado por este hombre, le muestra generosidad. Y dice, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, sobre su propio animal. Esto sería su burro o su mula. Y ahora el samaritano levanta a este hombre, lo pone sobre el animal y ahora va caminando con el hombre sobre el animal y el samaritano al lado, dirigiendo su animal. Ahora él está caminando, él se está sacrificando por este hombre, cargando al hombre. Y arriesga a su propio animal y dirige a su animal y lo lleva a un lugar donde puede darle comida y bebida. Esta ayuda no fue mínima. No fue ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer para ayudar a esta persona? El samaritano está dando todo lo que tiene. Todo lo que le pertenece, todo su tiempo, todas sus pertenencias, toda su fuerza, sacrificándose por este hombre y lo conduce con su animal, todo por un hombre que no conoce. Y lo único que conoce del hombre es que es su enemigo. ¿Qué sabe si el hombre se va a levantar y después lo va a querer matar? Como harían hoy, ¿no? Vos necesitabas mi consentimiento y yo no te dije que podías, ¿no? No sabe qué va a hacer. Y lo lleva, dice el texto, a un mesón. No se sabe cuánto caminaron, pero caminaron un buen rato y después llegaron a este mesón. Es un lugar donde podían desalojarse. Ahora, un mesón no era un lugar lindo, un hotel, ¿no? Llegaron ahí al Four Seasons o al Hyatt, ¿no? Al cual ninguno de nosotros nunca entramos. A esos lugares no era. Un mesón era un lugar bastante feo, pero era un lugar donde podía quedarse, un lugar simple para pasar la noche. Entonces lo lleva así, dice, y lo cuidó. Ahora uno pensaría que ya hizo lo suficiente, encontró al hombre, vendó al hombre, ayudó al hombre, lo subió a su animal, lo llevó hasta este mesón, ya está, lo puso en el mesón, déjalo ahí. Pero en vez de irse, se quedó con él y lo cuidó diligentemente. Y lo cuidó toda la noche porque el versículo 35 dice al día siguiente. Entonces ahí está el hombre toda la noche en el mesón cuidando de él. Y cada vez que él se despierta en dolor, agitado, lo que sea, allí está para cuidarlo, poniéndole más aceite, más alcohol, cambiando sus vendas. Toda la noche cuidando de un desconocido que es su enemigo. Que cualquier otro samaritano diría, no hagas eso. ¿Cómo vas a hacer eso? Y acá está la clave. Lo cuidó como cuidaría a sí mismo. Así lo cuidó. Lo amó como uno ama a sí mismo. Su preocupación nunca fue, ¿quién es mi prójimo? ¿Será este mi prójimo? No, sino que su preocupación fue que yo debo ayudar como a un prójimo a cualquiera que necesita ayuda, a cualquier necesitado. Entonces al día siguiente nos dice, después de que estuvo toda la mañana, en la mañana se levanta, este hombre tiene que seguir su camino, este hombre tiene que ocuparse de sus responsabilidades. Igual ya ha hecho mucho más allá de lo que uno podría esperar que haga, hizo más abundantemente de lo que uno esperaría, pero antes de irse, dice, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero. Y dice, toma, acá te voy a dar plata. 2 denarios era el salario de 2 días de trabajo. Y esto, dependiendo de este mesón y cómo era, todos los comentaristas están de acuerdo que sería más o menos entre 3 semanas a 2 meses de estadía. Entonces le da este dinero y le dice, cuídamelo, ayúdalo. Este hombre sigue dando y dando.
Ya está, ya diste todo, ahora está dando plata y bastante plata. Y lo hace por este hombre que no es su hijo. Lo haríamos por nuestro hijo. Lo hace por alguien que no es su padre, que no es su familiar, que ni siquiera es su amigo. Lo hace por su enemigo. Y la misericordia de este hombre sigue y sigue y sigue y sigue, sin fin. No tiene fin lo que hace. Quizás por eso la historia es ficticia. Pues Jesús no podía dar un ejemplo de nadie que hiciera eso, menos sí mismo. ¿Quién actuaría jamás en esta manera? Entonces en versículo 35, cuando ya ha dado todo lo que tiene, miren lo que dice, cuídelo, y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese se lo pagaré. Por un momento salgamos del primer siglo y vamos a Argentina. Acá estás, vas a un lugar y le decís, todo lo que él gaste, cuando yo vuelva te lo voy a pagar. ¿Cuánto te va a salir? ¿Cuánto te va a salir? Te va a salir todo lo que tenés y todo lo que no tenés y lo van a pagar tus hijos por siglos, ¿no? No, es que este mesón vale, no, porque viste la paja que tengo ahí, y viste cómo tengo acá esta camita, viste esto. No, este mesón vale como 7 denarios por noche. Sí. No, y cuando te quedás un mes, sube la tarifa a 20 por noche, ¿no? Si fuera argentino, estamos al horno. Y en realidad si fuera de cualquier lado, porque así es el hombre, ¿no? Y más tiempo se va, más está maquinando. Che, si le cobro esto, no tengo que trabajar nunca más. Y este hombre le dice, vos cuidalo, y cuando yo venga, decime el precio, y yo lo pago todo. Si es 100 denarios, lo pago. Este hombre samaritano se expone a extorsión. Se expone a extorsión. El mesonero puede cobrarle lo que él quiera, y ya sabemos lo que va a hacer. Pero no importa, aunque le cueste todo lo que tiene, va a cuidar a este hombre. Y aunque el mesonero lo estafe, va a cuidar a este hombre. Y volverá y pagará la deuda de ¿quién? Volvamos a versículo 30. De cierto hombre. De cierto hombre. Y este hombre que es su enemigo. Hermanos, comprendamos el amor profundo que el samaritano está mostrando por él. Le da de su tiempo, le da de su ropa, le da sus pertenencias, le da sus propios recursos, se queda con él toda la noche cuidando de él y cuidó de todas sus necesidades y pagó todo lo que fue esa noche, lo que va a hacer algunas semanas y le dice, y te pago todo lo demás que sea. Yo voy a volver y yo voy a pagar por este hombre. Es una asombrosa compasión por su peor enemigo. Y no tienen tiempo como yo de meditar en esto toda la semana, ¿no? Y empieza a traer más convicción y más convicción y más convicción a tu corazón. Porque en principio decís, bueno, sí, yo hago eso, pero ¿realmente lo hacemos? Esto es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Alguna vez alguien lo ha hecho? Sí. Sí, vos y yo lo hacemos todos los días. ¿Sabés con quién? Con nosotros mismos. Esta es la manera en que nosotros cuidamos de nosotros mismos. Yo cuido a mí mismo con todos mis recursos. Yo cuido a mí mismo de la mejor manera. Yo cuido a mí mismo y voy a pagar lo que sea para cuidar de mí mismo. Y vos decís, mirá el pastor que tengo. Bueno, vos también hacés lo mismo. Cada día, todos los días, todo el día del día y todos los años que vivo, cuido de mí mismo. Cuido de mí mismo. ¿Lo has hecho por otro? Ah, sí, no, hoy preparé a mis hijos para ir a la escuela. Hoy fui a buscar a mi mamá. Ah, bien, ¿lo has hecho por tu enemigo? ¿Lo has hecho por tu enemigo? Y yo no lo digo desde acá arriba, yo sí, vos no, ¿sí? Lo digo desde un punto de que nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Y uno dice, bueno, yo una vez lo hice, ¿no sabes, pastor? Después te cuento la historia. Bien. U otro dice, yo varias veces lo hice. Pero esa no es la pregunta. ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? No una vez, no 10 veces, no 100 veces, no 1000 veces, todas las veces. Entonces hoy salís con tu auto y llegás al primer semáforo y viene alguien pidiéndote una moneda y en vez de bajar la ventana y darle la moneda como un buen ciudadano le decís, vení, subite al auto. Subite, vení a casa, vamos a comer. Y en tu mente pensás, este me va a matar. ¿Qué estoy haciendo, no? Pero si sos como el samaritano, no le das una moneda, lo invitás a comer. Después lo invitás a quedarse a dormir. Lo tenés en tu casa todo el tiempo y cuando salís te traes a otro. Y otro, y otro, y todo el tiempo le das todo. Y tu hijo dice, no tengo que comer, no, le tengo que dar a él. Es una exageración, ¿no? ¿Pero para qué? Para mostrar que
No nos justifiquemos a nosotros mismos. Este es el estándar que Dios requiere. Nadie puede hacer esto. Nadie lo puede hacer, ni como creyentes. Este es el estándar para heredar la vida eterna. Amar a Dios con todo mi corazón y toda mi alma y toda mi fuerza y toda mi mente y amar a mi prójimo como mí mismo. ¿Y quién lo puede hacer? Nadie. Nadie. Este samaritano dio y dio y dio al punto que no podía terminar de dar y terminaría pagando una fortuna por el bienestar de un amigo que ni siquiera conoce, un enemigo, perdón, que ni siquiera conoce. Entonces, nuevamente, ¿vos has hecho esto? Y ahora quizá la segunda ya viene más convicción, ¿no? Sé honesto. ¿Alguna vez tomaste a tu peor enemigo? Pensá en tu peor enemigo, todos lo tenemos, ¿sí? Pensá en él con amor, ¿sí? Pero pensá en tu peor enemigo. Pensá en él, pensá en ella. ¿Le has dado todo tu tiempo y todos tus recursos y todo tu cuidado y todo tu dinero y un cheque en blanco? Che, y todo lo demás que necesites, lo pago. Es tu peor enemigo, ¿sí? Va a necesitar todo. Y te extorsiona y le seguís dando. Al que te odia, al que te aborrece. La respuesta es no. La respuesta es no. No podemos ni pensar en un momento así. Ni podemos imaginarnos eso. Lo que es mío lo guardo para mí. O para mi familia, para mis hijos, para los que amo. El samaritano amó a su prójimo como a sí mismo. Este samaritano cuidó sin límite a esta otra persona con misericordia infinita. Nosotros también cuidamos sin límite a nosotros, a nuestra familia, pero jamás a un enemigo sin límite. Jamás. Una cosa es levantarlo y ayudarlo, quizás ponerlo en nuestro animal. Otra cosa es dar todos mis recursos sin límite por esta persona y a toda persona que es mi amigo o enemigo o quien sea. Ese es el punto de Jesús. Este es el amor que se necesita para entrar en el reino de Dios. Este es el amor que se necesita para heredar la vida eterna. ¿Hay alguien que lo pueda lograr? Nadie. Nadie. La historia del buen samaritano no es hacer cosas buenas por los demás. Debemos hacer bien a los demás. Debemos ser misericordiosos con los demás. Dios demanda esto de nosotros. Pero esta historia es la historia de misericordia ilimitada en todo momento de mi vida, la cual nadie puede cumplir. El estándar es muy alto. El estándar es perfecto. Ser misericordioso como Dios es misericordioso, lo cual Jesús enseñó en Lucas 6:36. Ese es el punto. Para heredar la vida eterna, el intérprete de la ley que hizo la pregunta tiene que ser perfecto como Dios. No lo puede lograr. Entonces la parábola es sorpresiva. Nos sorprende la respuesta del sacerdote y levita, aunque diariamente es nuestra respuesta. Y aún más nos sorprende la respuesta del samaritano. ¿Cómo puede ser que él sea el héroe de la pregunta y de la historia? ¿El peor enemigo? Y vemos que su amor y su misericordia se extiende más y más y más y más. Entonces es una parábola sorpresiva. Y espero que traiga convicción a nuestro propio corazón. En versículos 36 y 37 pasamos al segundo punto, que es el estándar imposible, el estándar imposible. Versículo 36 dice, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Esto es como Jesús siempre responde, ¿no? La primera vez respondió con una pregunta, ahora dio una historia y después una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta del intérprete? ¿Lo recuerdan? ¿Quién es mi prójimo? O sea, ¿a quién debo amar? ¿Cuál es el límite de mi amor? ¿Qué es lo mínimo que yo tengo que hacer para cumplir con la ley? ¿A quién debo ayudar y cómo debo ayudar? Jesús, quiero estar seguro, porque su pensamiento del prójimo es muy estrecho, es muy pequeño. Y él dice, yo amo a Dios perfectamente, yo amo a mi prójimo como a mí mismo, yo soy recto, yo soy justo, y lo prueba a Jesús y dice, ¿acaso vas a redefinir quién es mi prójimo? Entonces Jesús le cuenta esta historia y cómo responde Jesús. No redefine quién es mi prójimo, sino que le hace la pregunta y redefine la pregunta y le dice, ¿soy yo un prójimo que ama a todos de manera ilimitada?
Le cambia la pregunta. Este pobre hombre ya había quedado como un tonto, ¿no? Y ahora peor todavía. Su corazón es expuesto ante todos. Jesús le dice, deja de intentar definir quién es tu prójimo, deja de hacer lo mínimo imposible y mostrar amor a todos de manera sin límite. Ama a toda persona, a todo el que conoces, a todo el que no conoces, a tu amigo, a tu enemigo, con amor sacrificial, aún al que te aborrece con toda su alma, que te va a devolver odio por tu bondad. ¿Sos un prójimo con amor incondicional hacia él? Entonces le dice, ¿quién demostró ser el prójimo? Y versículo 37, el intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. El que tuvo misericordia de él. El que demostró esta compasión, esta misericordia. Este es el samaritano. Entonces Jesús le dice en versículo 37, ve y haz tú lo mismo. Hay dos mandatos acá. Primero, anda o ve. Y segundo, hace esto. Y son presentes y dice que esta sea tu forma de vida. Cada día, en cada lugar que vas, con cualquier persona que te encuentres, hace lo mismo. Y cuando logres esto, las puertas del cielo van a estar abiertas para vos. Como decían, no sé si hay una frase así en español, pero sí en inglés, y decía mi papá, no sostengas tu respiración, ¿no? Como diciendo, no piense que va a pasar. No va a pasar. No vas a llegar. La idea es esta, solo por continuamente y perfectamente amar a Dios y a cada prójimo en cada ocasión, aún el peor enemigo, podría este intérprete de la ley satisfacer el mayor y segundo mandamiento y así obtener la vida eterna, solo por hacer eso. Y el punto es esto, que ni el intérprete de la ley ni ninguna otra persona que ha pisado el planeta Tierra puede amar así. Por esto jamás se puede obtener la vida eterna por obras. No se puede. Entonces, ¿qué debió haber hecho el intérprete de la ley? Lo mismo que debió haber hecho en versículo 29. Debió haber visto el estándar perfecto de Dios y luego examinarse a sí mismo basado en el estándar de Dios y reconocer que Él no ha cumplido con la ley y que nunca lo cumplirá. Y debió haber reconocido que no puede amar a Dios como el samaritano amó. Y no puede amar a otro como el samaritano amó. Y quizás decir, no, Señor, nunca he amado así. Y mucho menos a todos. Debió haber llegado al final de sí mismo y decir, necesito tu misericordia porque jamás podría amar así. ¿Pero qué hizo? Bueno, en versículo 29, Lucas nos dice, pero queriendo él justificarse a sí mismo. En Lucas 29 él se justifica. Es soberbio. Y aquí noten lo que hace. ¿Lo notaron? El texto no nos dice. No nos dice. Pero la respuesta parece bastante obvia. Pero noten lo que Lucas continuamente hace, porque Lucas ha hecho esto en varias oportunidades en el libro de Lucas. Y lo vamos viendo. Que Lucas continuamente nos deja con una respuesta en el aire. Yo te puedo decir que 99% seguro este hombre dejó al Señor. Pero no te puedo decir 100% porque Lucas no nos dice. ¿Recuerdan cuando Jesús enseña en Lucas 6, 20 al 49? Dice que el que lo puede llamar Señor, Señor es el que hace la voluntad de Dios y termina toda esa sección dejándolos para que ellos respondan si van a hacer la voluntad de Dios. Y Lucas sigue con otra cosa, no da una respuesta del pueblo. En Lucas capítulo 9, 57 al 62 hay 3 posibles discípulos que van a seguir a Jesús. Yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús a cada uno le da una respuesta y una pregunta y no dice lo que hicieron, como Mateo que sí lo siguió y los discípulos que sí lo siguieron. Lo deja en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué Lucas siempre hace esto? Para que demos vuelta a toda esta historia y enfoquemos esta historia en nuestro propio corazón. Para que examinemos nuestro corazón. Y nosotros lleguemos a la conclusión de desesperación ante el Salvador, ante el Señor Jesucristo. Y nosotros entendamos el estándar perfecto ante Dios. Y nosotros caigamos ante Dios y no nos justifiquemos a nosotros mismos. Y decidamos. Lo podemos pensar así. ¿Me voy a justificar a mí mismo o voy a confiar en la justificación de Cristo?
¿Voy a ser soberbio o voy a ser humilde? ¿Me voy a ser arrogante ante lo que Dios dice o me voy a humillar ante el Señor? ¿Voy a caer ante el Señor? Y arrepentirme y creer en Él. Entonces Lucas pone esto delante nuestro sin respuesta de este hombre para que nosotros tengamos que responder a esto. ¿Yo voy a hacer esto? ¿Yo voy a vivir así? Y no es yo voy a ser como el buen samaritano, es yo voy a caer ante Cristo, que me salve. Y entonces también miremos esto aquí al final de esta sección, vemos que Jesús, Dios mismo, está delante de este intérprete de la ley. Jesús está listo para perdonarlo, listo para otorgarle la vida eterna y extenderle la misericordia de Dios, pero no hay ninguna indicación en el texto de que este hombre lo haya recibido. Este hombre es orgulloso, este hombre es soberbio, este hombre se justifica en su propia opinión. Jesús está listo para darle la vida eterna, solo debe humillarse y creer en Él. Pero no hay indicación de que lo haga. Y si no lo hizo sin humillarse, no pudo heredar la vida eterna. Pero vuelvo a nosotros. ¿Qué tal vos? ¿Qué tal vos? La parábola del buen samaritano expresa la realidad de que necesitas la misericordia de Dios en tu vida. Eso es lo que expresa. Nunca vas a poder amar a Dios con todo tu ser. Nunca vas a poder amar a tu prójimo como a ti mismo. Por tu propia cuenta y por tus propias obras. Entonces volvemos a la pregunta original. Nunca vas a poder heredar la vida eterna. No podés. Esta parábola es una historia acerca de la salvación. Solo por confiar en el amor perfecto de Dios, de Cristo, podés tener la vida eterna. Dios sí ha amado y ama perfectamente y ha entregado a su Hijo a morir por ti y te dará la vida eterna para siempre. Cristo sí ama a Dios perfectamente y te ama a ti perfectamente. Entregó su vida y por toda la eternidad nos mostrará su gracia. La parábola no es para que nosotros digamos, tengo que ayudar más a otro. Hoy cuando salga voy a estar atento. Sí tenés que hacer eso, pero no es el punto de la parábola. Es para que, si no conoces a Cristo, reconozcas que no podés amar a Dios y a tu prójimo como debes, entonces caes ante el Señor en arrepentimiento, porque solo al creer en Él tenés la vida eterna. Entonces, quizás no conoces al Señor, debes creer en Él. Pero quizás conoces al Señor, y creo que es el caso de la mayoría aquí presente. Y quiero que entendamos que esta parábola no es el mandato de amar a Dios y al prójimo incondicionalmente. Ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Aún como creyentes no lo podemos hacer. No podemos seguir el estándar perfecto. Es imposible. Nadie puede lograr esto, mucho menos el incrédulo, pero aún el creyente. Pero al haber heredado la vida eterna por implicación, quiero que veamos de este texto que mi deseo y mi anhelo y el estándar no cambia. Como resultado de recibir el amor de Dios, debo querer y debo amar a Dios de todo corazón y debo amar a mi prójimo como a mí mismo. El ejemplo práctico es el buen samaritano y el ejemplo perfecto es Dios. Como dijo Jesús, sean ustedes misericordiosos como Dios es misericordioso. Ahora nuevamente, ¿puedo cumplir con el estándar? ¿Puedo cumplir con el estándar? Quizás por un momento chiquito. No puedo. No puedo, pero un día lo haré en el cielo. Pero en esta vida no puedo. No puedo. Y al no poder lograrlo aún como creyente, ¿sabes lo que ocurre? Vuelvo a Dios y caigo ante Dios y digo, wow, qué amor tiene el Padre por mí. ¿Por qué Él me ama así todo el tiempo? ¿Y qué amor tiene el Hijo por mí? Porque Él se dio a sí mismo siendo yo su enemigo. Y me ama de una forma que aún teniendo el amor del Padre no puedo replicar perfectamente. Y cuando mi amor por Él y mi amor por mi prójimo no es perfecto, continuamente está perdonándome y dándome más y más y más de su amor incondicional. Entonces el texto me lleva a adorar y alabar a Dios de que Él sigue dando y dando y dando con su amor infinito aún mientras yo sigo fallando y fallando y fallando. Y como resultado de meditar en el amor de Dios por mí, entonces me lleva a tener un anhelo de esforzarme con todo mi ser en el poder del Espíritu Santo, de amar a Dios y amar a mi prójimo. Aunque no lo voy a alcanzar perfectamente, es mi anhelo y es mi deseo.
¿Por qué? Porque así me ha amado Dios a mí. Entonces la pregunta no es quién es mi prójimo. La pregunta es, ¿soy yo un prójimo en todo momento a toda persona de manera ilimitada? Esa es la parábola de misericordia ilimitada. Este es el amor de Dios por nosotros en el cual nos ha otorgado la salvación. Y así como Él nos amó, en toda la Biblia vemos que Él nos llama a amar a Dios y a nuestro prójimo. Y de esta manera demostramos el amor de Cristo en nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este texto que en verdad es tan sencillo de entender. Solo hay que dejar que el texto hable por sí mismo. Solo hay que entenderlo dentro de su contexto. Y así podemos, en vez de sacar lo que nosotros queremos sacar, entender el propósito de Cristo aquí. Y el propósito de Cristo es mucho más profundo. Acerca de la salvación, ¿quién puede heredar la vida eterna? El que ama a Dios perfectamente y el que ama a su prójimo perfectamente. Entonces la respuesta es nadie. Y esto nos lleva a Cristo. Como incrédulo, arrepentirnos y creer en Él para salvación. Que Jesús vino a este mundo y murió en la cruz por nuestro pecado. Y resucitó al tercer día, y todo aquel que pone su fe en Él tiene vida eterna. Y como creyente a volver una y otra vez al amor incondicional e infinito y perfecto de Cristo, en el cual continúa dándose a sí mismo a nosotros en su amor misericordioso. Y qué hermoso. Y dejemos de autojustificarnos como que somos ese samaritano, porque no lo somos. Y confiemos, tanto como en la salvación en Cristo, sigamos viviendo confiando en nuestro Salvador, en su amor infinito. Y que sí, por extensión, esto nos lleve a querer amar a Dios y querer amar a nuestro prójimo. Y aunque fallemos, continuemos con ese anhelo, porque eso agrada al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por este texto y te damos gracias por lo poderoso que es en cada una de nuestras vidas. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.